Lao Tse, Tao Te Ching. Prólogo. Ama todas las cosas, el universo es uno. Es el Tao el que susurra en las hojas de los árboles cuando son mecidas por el viento. Es el Tao el que canta en los dulces trinos de los pájaros. Es el Tao el que murmura en el suave barboteo de las fuentes. Es el Tao el que mora en la majestuosidad de las altas cumbres y en la desolación de los desiertos. Es el Tao el que se asoma fresco y maravillado en el incipiente brote del bambú. Es el Tao insondable y profundo, el que nos revela el camino hacia la fuente original de la vida. Es el Tao, manantial inagotable de sabiduría, la palabra que enseña y da a conocer. Es el Tao, una forma de vida, una manera de ser y de actuar, un modo diferente de ver la realidad y de estar en el mundo, una senda espiritual que nos pone en contacto con las más hondas raíces, haciendo posible que logremos la armonía, la libertad, la felicidad y la plenitud. Es el Tao, el camino de la verdad, un camino en que el hombre se hace uno con la verdad suprema. Es el Tao, la gota de rocío y la tormenta. Es el Tao, una suave brisa o el vendaval. Es el Tao, aquel escondido sendero que debemos recorrer. ¿Qué es el Tao? Bebamos de este libro manantial, el Tao Te Ching, y el Tao nos beberá. Luis Rutiaga Cárdenas. Introducción. Seré como el bambú que cede y se dobla para después recuperarme y retornar al Tao. Han pasado los siglos y el libro del Tao y del Té ha conservado la misma frescura y actualidad con que fue escrito. Sus párrafos, cargados de poesía y sabiduría, siguen teniendo esa misma vigencia inalterable que está más allá del tiempo y del espacio. Este libro manantial que proviene de Oriente, por más que siga fluyendo, nunca se agotará. Es en realidad una recopilación de pensamientos, sentencias y aforismos, expuestos en forma de versos que llaman la atención por su sencillez y elocuencia. En ellos encontramos consejos para vivir, normas para dirigir y gobernar, enseñanzas para que el hombre encuentre su lugar en el mundo y recobre su equilibrio interior. Fue escrito en China, probablemente en el siglo IV a.C., y se le atribuye a Lao Tse, el mítico renovador del taoísmo. Consta de 81 versículos. Este número no es casual, ya que esta cifra tiene un gran valor mágico y simbólico para la cultura china y lleva implícita las ideas de la unidad y la armonía, la integración de los contrarios y el equilibrio entre el cielo y la tierra. Los tres ideogramas, Tao, Te y Ching, significan literalmente el libro del Tao y del Te. El primer ideograma, Tao, aunque se le ha tratado de traducir como la vía o el camino, el principio, la divinidad, la realidad suprema,
el espíritu, la razón o verdad divina, lo absoluto y el ser, para el mismo Lao Tse representaba algo inexplicable. Creemos que lo más apropiado es utilizar el término Tao sin traducirlo. El segundo ideograma, Te, se le ha traducido como la virtud, la rectitud, la fuerza, la energía, la acción y el arte divino. En cuanto al tercer ideograma, Qin, es el calificativo que en la antigua China se le aplicaba a los libros clásicos y textos sagrados. Se le traduce como obra venerable o tratado clásico. Los tres ideogramas Tao Te Ching se ha traducido de muchas y muy variadas formas. Algunas de ellas son Canon de la razón y la virtud, Libro del principio y su acción, Libro del ser supremo y el supremo bien, Tratado de la providencia y la gracia, Libro del sentido y la vida, Libro de la ley universal y su acción, El camino hacia la virtud, Libro del camino recto y de la recta mentalidad. Tal vez la traducción más fiel y aceptable y también la más comúnmente aceptada sea Libro de la vida y su virtud o Tratado del principio y su acción. En realidad, el Tao Te Ching está compuesto por dos libros, el Tao King o Libro del Tao, que comprende desde el primer versículo hasta el 37, y el Te King o Libro del Te, que abarca desde el versículo 38 hasta el último. En el primero se tratan perfectamente las cuestiones metafísicas y los fundamentos de la cosmovisión taoísta, mientras que el segundo aborda las cuestiones prácticas. Algunos de sus términos no son de fácil comprensión, sobre todo para los que se estén familiarizando con las formas de expresión del pensamiento oriental, aunque hay partes que se entienden sin necesidad de aclaraciones. Abundan las afirmaciones y las imágenes difíciles de asimilar para una mente occidental. Este libro ha tenido una inmensa repercusión sobre la espiritualidad, la historia y la cultura de Oriente. No ha habido un pensador, hombre de ciencia o místico que no haya tratado de resolver el arcano de su enigma, y han sido muchos los que han legado reflexiones tan claras como interesantes sobre las enseñanzas de Lao Tse. Pero también ha impactado a la cultura occidental, desde que fue traducido por primera vez en el siglo XVIII por los misioneros jesuitas. Sus párrafos, densos y luminosos, cargados de misterio y profundas ideas, han ejercido una verdadera fascinación sobre generaciones enteras de occidentales, y su encanto, lejos de disminuir, ha crecido con el tiempo. Del lenguaje polivalente y con múltiples significados, el texto del Tao Te Ching se presenta a multitud de interpretaciones, todas ellas válidas. Su mensaje es inagotable. La mayoría de sus versículos pueden ser interpretados a diferentes niveles, desde el metafísico hasta el cosmológico, desde el político y social hasta el puramente personal. Debemos acercarnos a beber de este libro manantial, dejando a un lado todos los prejuicios e ideas
preconcebidas. Veamos cómo se escurre el agua entre las manos de Lao Tse y tal vez, siguiendo su curso, desemboquemos en el Tao. El mensaje del Tao es una invitación a la felicidad, esa felicidad que pocas encuentran porque la mayoría la busca por senderos distintos al camino. ¿Quién fue Lao Tse? ¿Existió alguien con tal nombre o se trata en realidad, tanto su persona como su obra, de una figura mítica? Los datos biográficos que poseemos del patriarca son escasos. En realidad, dadas las características de su obra y por su manera de ser, él no hubiera protestado por ello. Nunca le dio importancia al hecho de ser famoso. Supo guardarse del mundo mientras vivió y también después de morir. Un historiador dijo de él: se esforzó por ocultarse y permanecer desconocido. Casi todo lo que sabemos de su vida pertenece al campo de la leyenda y el mito. Según los datos que han llegado hasta nosotros, nació hacia el 604 a.C. en el estado de Chu, situado al sur de China. Provenía de una familia campesina. Su nombre auténtico parece haber sido Li He o Li Tan, el de Lao Tse. Es en realidad un nombre simbólico que quiere decir el viejo maestro. En los primeros escritos taoístas se le daba el nombre de Lao Tan, el viejo Tan. Esta alusión a la vejez del legendario refundador del taoísmo se explica con facilidad si tenemos en cuenta que en la China tradicional la vejez era sinónimo de autoridad y sabiduría. Esta aseveración se ve refrendada por sus dos nombres originales, en los cuales va implícita las ideas de sabiduría y longevidad recogidas en las palabras Er y Tan. La primera quiere decir orejas y la segunda orejas largas, teniendo ambas una alusión a la capacidad del sabio para escuchar los susurros del misterio cósmico y la voz silenciosa del Tao. En la antigua China, los viejos sabios eran representados con orejas largas. Se dice que fue funcionario de la corte de los Chou, donde desempeñó el puesto de archivero y cronista. El resto de las referencias que poseemos provienen del mito y la leyenda, que cuenta que su madre lo concibió contemplando una estrella maravillosa que brillaba en lo alto del cielo, que su nacimiento estuvo acompañado de fenómenos extraordinarios y que permaneció 80 años en el seno materno. Por eso nació con cara de anciano y largos cabellos, lo que motivó el nombre de Lao Tse, que algunos traductores interpretan como el viejo niño. La parte más importante de su biografía es tal vez la que relata su retiro ascético y su alejamiento definitivo de la vida mundana. Cuando la leyenda había comprobado la degeneración existente en el imperio de los Chou y hastiado de la vida en palacio, Lao Tse decidió retirarse de la corte y vivir en el anonimato, como un ermitaño en un lugar apartado. Así se retiró a las montañas de Hanquan, donde vivió en una modesta cabaña a los 80 años de edad
abandona su choza y emprende una peregrinación mística hacia el oeste, el país de los Tsin, montado en un búfalo negro de mirada penetrante, cabalgadura que simboliza la fuerza, la firmeza y la estabilidad ganada por su jinete. Pero para alcanzar las lejanas tierras de Occidente, tiene que atravesar la gran muralla por la puerta de Hieku. Allí, el guardián de la puerta de nombre Jinzi, místico y astrólogo, que había conocido previamente la llegada del gran maestro, al observar las estrellas que al acercarse Lao Tse reconoció por la fuerza de su chi o energía vital que se trataba de un hombre verdadero. Lo detiene y le pide que ponga por escrito sus enseñanzas. Lao Tse atiende su ruego y escribe entonces el Tao Te Ching, el cual entrega al guardián como obsequio y último testamento espiritual. Acto seguido, cruza el umbral de la puerta que le llevará a lo desconocido y ya no se volverá a saber nada más de él. Por lo que se refiere a Jinzi, el guardián del paso fronterizo, la leyenda hace de él uno de los primeros discípulos de Lao Tse. Son muchos los autores que han puesto en duda la existencia histórica de Lao Tse. Algunos apoyan al argumento en el hecho de que el libro que hoy conocemos como el Tao Te Ching, en un principio se le denominaba el Lao Tse. Otros sostienen que ha habido 2 o 3 personajes con tal nombre. El carácter honorífico del nombre Lao Tse, el viejo maestro, podría confirmar dicha hipótesis. Sea cual sea la realidad que se oculta tras el legendario y emblemático nombre de Lao Tse, ya se trate de una figura mítica o de una persona de carne y hueso, su importancia para la tradición taoísta sigue siendo la misma. Se trata de un auténtico aviso en el camino del Tao. Lao Tse es y será por siempre el centro y punto de referencia del taoísmo, tal y como hoy lo conocemos, y en él podemos ver, por lo tanto, una de las figuras claves en la historia espiritual de la humanidad. Lao Tse se nos presenta como el ideal de la perfección humana. Es el prototipo del hombre perfecto, que es a la vez santo y mago, mítico y poeta, iluminado y hombre de ciencia, filósofo y líder espiritual. El nombre de Lao Tse aparece cargado de la más sutil resonancia espiritual. La mera pronunciación de su nombre evoca la armonía de la vida humana con el todo cósmico y con la realidad divina. Lao Tse no vivió solamente para la China y para su época. Es uno de los maestros más puros y más profundos de la humanidad, no solo en la historia de las religiones, también en la historia del pensamiento y de la cultura. El fundador o renovador del taoísmo ocupa un lugar destacado. El arte chino ha inmortalizado para la posteridad la imagen del gran sabio del Tao, con su rostro sereno y sonriente, montado sobre su mansa cabalgadura, el negro búfalo asiático. Es todo un símbolo de la esencia del taoísmo. El animal violento e impetuoso, convertido en dócil vehículo por la poderosa fuerza espiritual del hombre auténtico. El caminar amistoso, en pacífica y bondadosa camaradería del sabio y la bestia.
A lomos del majestuoso búfalo, Lao Tse llena la imagen de un soberano del espíritu, un constructor de puentes entre el cielo y la tierra, el verdadero rey del mundo. Los hombres sabios son tranquilos y carecen de pensamientos, sosegados y en calma, se libran de toda preocupación. Usan el cielo como techo y la tierra como su carruaje, las estaciones como sus caballos y el yin y el yang como sus cocheros. Cabalgan sobre las nubes, suben hasta las más altas regiones celestes y están en contacto con las fuerzas creadoras de la naturaleza. Usan el rayo como látigo y el trueno como rueda de su carro. Tao Te Ching. El Tao que puede ser expresado no es el Tao eterno. El nombre que puede ser pronunciado no es el nombre eterno. El no ser es el inicio del cielo y la tierra, y el ser es la madre de todos los seres. El camino del no ser conduce a contemplar la esencia maravillosa. El camino del ser conduce a contemplar los espacios y sus límites. Aunque son designados con nombres diferentes, los dos son uno y solo difieren en el nombre. En su unidad, este uno es el más profundo misterio y es la puerta por donde entran todas las maravillas. Cuando los hombres conocen lo bello como tal, entonces reconocen lo que es feo. Cuando los hombres conocen el bien como bien, entonces reconocen a su vez lo que es el mal. Es así como el ser y el no ser se generan mutuamente. Lo difícil y lo fácil se complementan entre sí. Lo largo y lo corto se remiten el uno al otro. Lo alto y lo bajo se ubican mutuamente. La voz y el tono se armonizan entre sí. Por eso el sabio practica la no acción y enseña sin hablar. Permite que todos los seres se acerquen a él y no los rechaza ni les niega su ayuda. Crea, pero no posee. Realiza, pero no se apropia de nada. Una vez concluida su obra, no se la atribuye ni reclama mérito alguno. Y precisamente por no aferrarse a ella, es por eso que su obra prospera. No favoreciendo a los sabios ni a los hombres de talento, es como se evita la rivalidad entre el pueblo. No estimando el lujo ni los objetos suntuarios, es como se evita que el pueblo los robe. No exhibiendo aquello que incite a la codicia, es como se evita la confusión en el corazón del pueblo. Por eso, el sabio, para gobernar, vacía los corazones y llena los vientres, debilita las emociones y fortalece los huesos. Procura que el pueblo no tenga conocimientos ni deseos y cuida que los astutos no interfieran. Practica así el no hacer y todo permanece en orden. El Tao fluye sin cesar y a pesar de eso no se agota, ni se desborda jamás. Es como un abismo sin fondo del cual han surgido todos los seres. Suaviza toda aspereza,
deshace todo enredo, matiza su resplandor. Se hace uno con el polvo, es tan profundo y misterioso que parece que ha existido por siempre. Parece anterior a Dios. El cielo y la tierra no tienen afectos, ya que tratan a todos los hombres como perros de paja. El sabio tampoco tiene afectos, y para él también todos los hombres son como perros de paja. El espacio entre el cielo y la tierra parece un fuelle. Este vacío, pero no se agota. Entre más se le mueve, produce sin cesar. Ante él, las palabras pronto se agotan, por lo tanto, es mejor conservar lo que es esencial. El espíritu del valle nunca muere, es la hembra misteriosa. El portal de la hembra misteriosa es la raíz del cielo y de la tierra. Desarrollándose sin interrupción, ha durado siempre y actúa sin agotarse. El cielo y la tierra son permanentemente eternos, porque no viven para sí. Esto es lo que les ha hecho vivir eternamente. Por eso, el sabio deja a un lado su yo y su yo avanza. Se despoja de sí mismo y por eso permanece. Y es así, por su desinterés absoluto, por lo que logra realizarse. La bondad suprema es como el agua. La virtud del agua es que beneficia sin haber conflicto a todas las cosas. Permanece en los lugares más bajos que todo hombre desdeña y es por eso que está más cerca del Tao. Por eso el sabio, para su morada, busca la tierra, en su pensamiento es más profundo, de su corazón brota el amor, en su palabra hay fe y sinceridad. Al gobernar, busca la paz. En lo que hace, procede con habilidad. Para actuar, escoge el momento apropiado. Como no compite con nadie, se afirma a sí mismo y por lo tanto no hay reproches contra él. No es posible seguir llenando una taza, la cual rebosa por sus bordes. Hay que detenerse. No podemos usar siempre la misma espada y pretender que se mantenga afilada. No se puede proteger una sala llena de oro y jade. Quien tenga riqueza y honores y sea soberbio, acarreará su propia ruina. Retirarse una vez concluida la obra, tal es la vía del cielo. ¿Podrías modelar tu cuerpo y tu alma para que formen la unidad sin separarse? ¿Podrías conseguir que tu respiración sea tan suave como la de un niño? ¿Podrías limpiar el espejo de tu mente hasta dejarlo puro y sin mancha? ¿Podrías mantener la no acción amando al pueblo y gobernando el imperio? ¿Podrías asumir una actitud pasiva cuando se abran las puertas del cielo y de la tierra? ¿Podrías comprender en sí todas las cosas sin recurrir a la no acción? Producir y darse, crear sin apropiarse de lo creado, actuar sin esperar nada a cambio, multiplicarse sin dominar. Tal es la misteriosa virtud, maravillosa y admirable. Son 30 los rayos que convergen en el centro de la rueda, pero es su vacío
lo que le da la utilidad al carro. Las vasijas se hacen modelando la arcilla, pero es por su vacío que las vasijas son útiles. Al construir una casa, se dejan los espacios para las puertas y ventanas, y es por este vacío que se puede habitar. Por lo tanto, nos beneficiamos con lo que es y reconocemos la utilidad de lo que no es. Al hombre lo ciegan los 5 colores, lo ensordecen las 5 notas. Su paladar se embota con los 5 sabores. Su corazón enloquece con las diversiones. Su conducta se desvía por la ambición. Por eso, el sabio se ocupa de su cuerpo y no de lo que ve. Por lo tanto, rechaza esto y toma aquello. El favor y la desgracia son como el miedo. Los honores y la grandeza son como nuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir? El favor y la desgracia son como el miedo. Los favores son contradictorios. Cuando se nos conceden, tememos perderlos, y si los perdemos, quedamos atemorizados. Esto es lo que quiere decir. El favor y la desgracia son como el miedo. ¿Qué quiere decir? Los honores y grandeza son como nuestro cuerpo. Si sufrimos algún daño, es porque tenemos un cuerpo. En el momento que dejemos de tenerlo, ¿qué daño podríamos sufrir? Es por ello que se puede confiar la dirección de un imperio al que lo gobierna como si fuera su propio cuerpo, y al que ama al mundo como a sí mismo, se le puede entregar el mundo entero. Al tratar de mirarlo, no lo vemos y le llamamos invisible. Al tratar de escucharlo, no lo oímos y le llamamos inaudible. Al tratar de tocarlo, no lo sentimos y le llamamos impalpable. Estas 3 cualidades son inseparables y juntas forman la unidad. Ni su aspecto superior es luminoso, ni su aspecto inferior es oscuro. El fluir constante no se le puede designar con un nombre apropiado. Siempre retorna al no ser. Es una forma sin forma, una imagen sin imagen. Es el caos lo distinto. Si ascendemos, nunca llegaremos a su cima. Si descendemos, nunca llegaremos a su base. Si para vivir el ahora seguimos el Tao, podremos conocer el origen del todo. A esto le podemos llamar desenredar el hilo del Tao. En la antigüedad, los sabios eran sutiles, agudos y profundos, tanto que era imposible el entenderlos. No entendiéndolos, solo se puede describir su aspecto exterior. Cautos, como quien cruza un arroyo en invierno. Discretos, como quien teme a sus vecinos. Reservados, como huéspedes en casa ajena. Indiferentes, como el hielo que se funde. Naturales, como la madera de un árbol. Amplios, como un valle. Opacos, como el agua pantanosa. ¿Quién en su reposo, como ellos, para aclarar lo turbio? ¿Quién en su constancia, como ellos, para lograr la calma? Quien sigue el Tao no desea la abundancia,
por estar libre de posesiones, puede ser humilde y al no tener compromisos, alcanza la plenitud. Aquel que obtiene el vacío perfecto conserva la paz completa y así puede contemplar la evolución de todos los seres. Todo lo que ha florecido y se ha multiplicado retornará a su raíz. Volver a su raíz es encontrar la calma, y la calma significa seguir su destino. Entregarse a su destino es una ley eterna. Quien conoce esta ley recibe la iluminación. Quien no obedece esta ley obra como un necio y atrae su desgracia. Quien conoce esta ley es tolerante. Siendo tolerante, no tiene prejuicios. No teniendo prejuicios, es comprensivo. Siendo comprensivo, es soberano. Siendo soberano, será uno con el Tao. Siendo uno con el Tao, vivirá para siempre y así, durante toda su vida, estará a salvo de todo daño. En la antigüedad, cuando gobernaba un gran soberano al pueblo, apenas se daba cuenta de su existencia. Los que vinieron después se les amó y alabó. Los sucesores de estos fueron temidos y los últimos fueron despreciados. Quien no poseyó en sí la confianza obtuvo, a cambio, la desconfianza. Con cuánta prudencia tuvieron que medir sus palabras. Cuando su tarea estuvo cumplida, reinó la prosperidad en todo el país y las gentes del pueblo entendieron entonces y dijeron: todo lo hemos logrado nosotros mismos. Renuncia a la erudición y no habrá de qué preocuparse. ¿Qué diferencia hay entre el bien y el mal? ¿Dónde está la diferencia entre el sí y el no? Esto es lo que inspira temor y respeto a los hombres. Oh soledad, ¿cuánto más durarás? Todos los hombres se regocijan y exaltan como si festejasen la consumación del gran sacrificio o como si supieran a una terraza en primavera. Solo yo permanezco en calma. Soy como un recién nacido que todavía no sabe sonreír. Ando errante, como si no tuviera dónde llegar. Todos los hombres viven en la abundancia. Solo yo parezco pobre y desamparado. Tengo el corazón de un loco, oscuro y sombrío. Todos los hombres comunes son brillantes e inteligentes. Solo yo parezco opaco y estúpido, agitado como el mar. Soy arrastrado a la deriva. Todos los hombres tienen algún propósito. Solo yo parezco ocioso como un mendigo. Sé que soy diferente a los demás hombres, ya que con paz y amabilidad contemplo con respeto a la madre que me alimenta. La característica de la virtud es que procede enteramente del Tao. El Tao da origen a todas las cosas de una forma caótica y oscura. Todas las imágenes que él contiene son caóticas y oscuras. En este caos y oscuridad se esconde la esencia. Dicha esencia es absolutamente verdadera en ella hasta la certeza. Desde la antigüedad hasta nuestros días, ha conservado su nombre como origen de todas las cosas. ¿Cómo puedo saber este origen de todas las cosas? Por ellas mismas. Lo que está incompleto será terminado, lo que está torcido se enderezará, lo que está vacío será llenado.
Lo que está gastado se renovará. Quien tiene poco, recibirá. Quien tiene mucho, perderá. Por eso, el sabio abraza la unidad y sirve de ejemplo al mundo. No se exhibe, por eso resplandece. No es vanidoso, por eso sobresale. No compite, por eso no rivaliza con nadie. De ahí que el viejo proverbio, lo que está incompleto será terminado, no son meras palabras. En él se expresa la perfección verdadera. La naturaleza es hablar poco. Un vendaval no dura más de una mañana, ni un aguacero más de un día entero. Quien produce todo esto, el cielo y la tierra. Y si las cosas del cielo y la tierra no pueden durar por siempre, ¿no sucederá lo mismo con las cosas de los hombres? Quien sigue al Tao se identifica con el Tao. Quien busca la virtud se hace uno con la virtud. Quien camina con el Tao camina feliz. Quien se aparta del Tao va hacia la perdición. Si la fe no es suficiente, es que no se tiene. Quien anda de puntillas pierde el equilibrio. Quien camina dando zancadas no llega lejos. Quien pretende lucirse no brilla. Quien se alaba pierde su reputación. Quien se vanagloria no realiza su obra. Quien se enorgullece no termina nada. Para el Tao, todo esto semeja a las obras de una comida excesiva. Por eso el hombre que sigue el Tao se aparta de estos caminos. Antes de que fueran el cielo y la tierra, existía un algo perfecto e indistinto, silencioso e impasible. Permanece único e inmutable. Se mueve por doquier. Podríamos llamarle la madre de todas las cosas. Como no conozco su nombre, lo llamo Tao. Porque no puedo darle su verdadero nombre, lo llamo grande. Grande significa que está en eterno movimiento. Eterno movimiento significa que se aleja. Alejarse significa que retorna. Así pues, el Tao es grande, el cielo es grande, la tierra es grande y el hombre también es grande. Hay 4 cosas grandes en el universo y el hombre es una de ellas. El hombre se rige por la tierra se rige por el cielo se rige por el Tao y el Tao se rige por sí mismo. Lo pesado es la raíz de lo ligero. La quietud es la base de la agitación. Así, el sabio, aunque viaje todo el día, no se separa de su pesado equipaje. Aunque encuentre honor y gloria en su camino, él permanece tranquilo y contento. ¿Cómo puede entonces el señor del imperio comportarse en forma incorrecta? Si se comporta con ligereza, perderá sus propias raíces, y si actúa con agitación, perderá su soberanía. El buen caminante no deja huellas, el buen orador no desmiente a nadie. El que sabe calcular no necesita abaco, el que sabe cerrar no necesita candados ni llaves. Sin embargo, nadie puede abrir lo que él cierra. El que sabe atar no precisa de cuerdas y nudos, y sin embargo, nadie puede desatar lo que él ata.
De la misma forma, el sabio siempre conoce el modo de salvar a todas las personas, ya que para él no existe motivo para rechazar a ninguna. A esto se le llama iluminación. Así, el hombre bueno se convierte en maestro de los que no son buenos, y estos, a su vez, se convierten en el material del hombre bueno. Así, quien no estima a sus maestros o no aprecia el material de que dispone, por mucha que sea su preparación, es un necio. Este es el gran secreto. Quien conoce su aspecto masculino, pero se atiene a su aspecto femenino, se vuelve profundo como el abismo del mundo. Cuando se es el abismo del mundo, no se pierde la virtud eterna y se retorna al origen. Quien conoce su claridad y conserva su oscuridad, se vuelve la medida del mundo. Cuando se es la medida del mundo, no se pierde la virtud eterna y se retorna a su estado original. Quien conoce la gloria, pero se conserva humilde, se vuelve el valle del mundo. Cuando se es el valle del mundo, se integra uno con la virtud eterna y se retorna a la sencillez original. Se convierte uno en un trozo de madera sin tallar ni pulir. La madera sin tallar, al trabajarse, produce objetos útiles. Cuando el sabio se sirve de ellos, los convierte en sus subalternos. De ahí que no corta más de lo necesario. Aquel que intente conquistar el mundo y modelarlo a su capricho, fracasará. El mundo es un vaso sagrado que no se debe manipular. Quien lo manipula lo corrompe. Quien se lo apropia lo pierde. Unas cosas van por delante, otras por detrás. Unas son cálidas, otras son frías. Unas son vigorosas, otras son débiles. Unas duran, otras son efímeras. Por eso, el sabio rechaza todo exceso, evita los extremos y evade la grandeza. Aquel que asiste al soberano, guiándose por el Tao, se opondrá al uso de las armas. Sabe que la violencia se vuelve contra los que la emplean. Sabe que donde acampan los ejércitos, solo crecen zarzas y espinos. Sabe que la miseria siempre sigue a las batallas. Por eso, el hombre cumple su cometido y se detiene. No intenta conquistar por la fuerza, busca su cometido sin jactancias. Obtiene su cometido sin celebraciones, cumple con su cometido porque no hay más remedio. Sabe que cuando las cosas llegan demasiado lejos, les sigue la decadencia. Sabe que actuar de otro modo es ir contra el Tao, y sabe que todo lo que va contra el Tao perecerá rápidamente. Las armas son instrumentos nefastos que todos los hombres aborrecen. Por eso, quien posee el Tao no se interesa por ellas. En tiempos de paz, el hombre noble considera la izquierda como el lugar de honor, pero en tiempos de guerra, cuando porta armas, el lugar de honor es a la derecha. Las armas son instrumentos nefastos que no convienen al sabio. Solo las utiliza contra su voluntad. Cuando no hay más remedio, él prefiere la serenidad y la paz. Cuando vence, no se regocija con su victoria. Sabe que disfrutarla sería como festejar la muerte de muchos hombres.
Quien se regocije con la muerte de los hombres no se realizará. En los días de triunfo, el lugar de honor está a la izquierda. En los días aciagos, el lugar de honor está a la derecha. El subalterno se ubica a la izquierda, el general a la derecha. Es el lugar que ocuparía en las ceremonias fúnebres. Quien le ha dado muerte a los seres humanos debe llorarlos y lamentarse. El vencedor de la batalla deberá llevar luto. El Tao, en su eternidad inmutable, no tiene nombre. Aunque es infinitamente pequeño, nada en el mundo puede someterlo. Si reyes y príncipes supieran adherirse a él, todos los seres les obedecerían. El cielo y la tierra se unirían para dejar caer un dulce rocío. El pueblo por sí mismo, sin que se le gobernase, viviría en paz y armonía. El afán de civilización fue el que engendró los hombres. Adquirieron existencia propia y todos desembocaron en el ser. Y allí todos se detuvieron. Sabiendo dónde parar, no se corre peligro alguno. Y así, el Tao es para el mundo, como lo son los arroyos que bajan de las montañas hacia los ríos, y estos a su vez desembocan en el mar. Quien conoce a los demás es sensato. Quien se conoce a sí mismo es sabio. Quien vence a otros es fuerte. Quien se vence a sí mismo es poderoso. Quien consigue sus propósitos tiene voluntad. Quien se contenta con lo que tiene es rico. Quien abandona su puesto permanece. Quien no muere, ni siquiera con la muerte, posee la vida. El Tao fluye por doquier, puede hacerlo hacia la derecha o a la izquierda. Todas las cosas le deben su existencia y él no rechaza ni abandona ninguna. Una vez que concluye su obra, él no se la atribuye. Viste y alimenta a todas las cosas, pero no se adueña de ellas, porque siempre carece de deseos, se le puede llamar pequeño. Porque todas las cosas dependen de él, lo podemos llamar grande. Así el sabio, al no darse nunca importancia, puede llevar a cabo su gran obra. Quien conserva la gran imagen atrae hacia sí el mundo entero. Al ir hacia él, no sufrirá daño alguno y encontrará paz, prosperidad y armonía. El sonido de la música y el aroma de los manjares atraen al caminante que pasa, pero la palabra del Tao, en cambio, es tan pura que carece de sabor. Si lo miramos, no vemos nada en el digno de ser visto. Si lo escuchamos, no encontramos nada en el digno de ser oído, pero si lo usamos, descubriremos que es inagotable. Si quieres que algo se contraiga, primero hay que dilatarlo. Si quieres debilitar algo, primero deja que se fortalezca. Si quieres aniquilar algo, deja primero que se desarrolle. Si quieres privar de algo a alguien, dale primero bastante. A esto se le llama penetrar lo invisible, pues lo flexible vence a lo rígido y lo débil triunfa sobre la muerte. Así como no es bueno sacar los peces de las profundidades, no es bueno exhibir los recursos del imperio. El Tao permanece siempre inactivo y sin embargo, nada deja sin hacer. Los reyes y príncipes pudieran atenderse a él. Todas las cosas se ordenarían por sí mismas.
Si durante su desarrollo surgieran en ellas la codicia, yo la disiparía por medio de la sencillez de lo sin nombre. En la sencillez de lo sin nombre no hay deseos. La ausencia de los deseos engendra paz y así el mundo se enderezará por sí mismo. Tequín. Quien tiene la virtud superior no se tiene por virtuoso, por lo tanto la posee. Quien tiene la virtud inferior se considera virtuoso, por lo tanto carece de ella. La virtud superior no actúa ni tiene designios. La virtud inferior actúa y tiene designios. La bondad superior actúa sin intención. La justicia actúa con intención. El ritual obra y si no encuentra respuesta, agita los brazos y usa la fuerza. Por lo tanto, cuando se pierde el Tao, se pierde también la virtud. Cuando se perdió la virtud, surgió la bondad. Cuando se perdió la bondad, surgió la justicia. Cuando se perdió la justicia, surgió el ritual. El ritual es la carencia de fe y lealtad, y el inicio de todas las discordias. El conocimiento prematuro no es más que la ilusión del Tao y el principio de todas las locuras. Por eso, el sabio se interesa por la totalidad y no por la parte. Busca el fruto y no la flor. Rechaza esta y acepta aquel. He aquí lo que alcanzó la unidad en su origen. El cielo, al hacerse uno, se hizo claro y diáfano. La tierra, al hacerse uno, se hizo firme y estable. Los dioses, al hacerse uno, se hicieron poderosos. Los valles, al hacerse uno, se llenaron a rebosar. Las cosas al hacerse uno nacieron. Los soberanos al hacerse uno se convirtieron en modelos a seguir. Todo esto lo creó el Uno. Sin la claridad, el cielo se desgarraría. Sin la estabilidad, la tierra temblaría. Sin su poder, los dioses se esfumarían. Sin su plenitud, los valles se agotarían. Si las cosas no hubieran nacido del Uno, se extinguirían. Si los soberanos no hubieran sido elevados por el Uno, caerían. La raíz de la nobleza es la humildad. Lo alto tiene por fundamento lo bajo. Por eso los soberanos se llaman a sí mismos solitarios, huérfanos, indignos, indicando así que su origen está en su humildad. El honor supremo no tiene honor. No se desea ser tallado finamente como el jade, sino que se prefiere ser guijarro arrojado al borde del camino. El retorno a sí mismo es el movimiento del Tao, y es por la debilidad del adepto que el Tao se manifiesta. Todas las cosas bajo el cielo nacen del ser, y el ser nace del no ser. Cuando un sabio oye hablar del Tao, se apresura a seguirlo con celo. Cuando un hombre oye hablar del Tao, a veces lo sigue, a veces lo pierde. Cuando un hombre vulgar oye hablar del Tao, se ríe a carcajadas. Si no se riera a carcajadas, no se trataría del Tao verdadero. Así dice un viejo proverbio: el Tao, siendo claro, parece oscuro. El Tao, siendo el progreso, parece retroceder. El Tao, siendo listo, parece áspero. La virtud más elevada semeja un valle, la pureza suprema se ve manchada. La virtud siendo vasta parece insuficiente, la virtud más sólida permanece oculta.
El cuadrado más grande no tiene ángulos. El vaso más grande tarda más en acabarse. El sonido más grande suena suavemente. La imagen más grande carece de forma. El Tao permanece oculto y sin nombre, y no obstante, sostiene, ayuda y completa todas las cosas. El Tao engendró al Uno, el Uno engendró al Dos, el Dos engendró al Tres, y el Tres engendró todas las cosas. Todas las cosas tienen una parte de yin y una parte de yang, y es por eso que el influjo de ambas se da la armonía. Los hombres aborrecen que los llamen huérfanos, pobres e indigentes, y sin embargo, los soberanos eligen tales títulos para designarse a sí mismos, porque en efecto, quien se engrandece se disminuye y quien se rebaja se engrandece. Enseño lo que otros han enseñado. El hombre violento no muere de muerte natural. He aquí la mejor de mis enseñanzas. En el mundo, lo más flexible vence a lo ridículo. Lo que carece de forma penetra en los cuerpos sin hendiduras. Por ello, se deduce la eficacia del no actuar. El enseñar sin palabras y el valor del no actuar, pocos son los que llegan a conseguirlo. ¿Qué es lo más importante? ¿La fama o tu persona? ¿Qué es lo más apreciado? ¿La salud o la riqueza? ¿Qué vale más? ¿El ganar o el perder? Quien se apega a las cosas se desgasta inútilmente. Quien mucho atesora obtiene grandes pérdidas. Quien se contenta con poco no caerá en la desgracia. Quien sabe detenerse no corre peligro y tendrá una larga vida. Lo más perfecto parecerá imperfecto, mas será infinitamente eficaz. La mayor plenitud parecerá vacía, mas se dará infinitamente sin agotarse. La verdadera rectitud parecerá torcida, la gran destreza parecerá ineptitud, la gran elocuencia balbuceo, el movimiento aleja el frío, la quietud al calor, la quietud y la pureza son la justa medida del mundo. Cuando el Tao reina en el mundo, los mejores caballos sirven para acarrear estiércol. Cuando el Tao se ha perdido en el mundo, los caballos de la guerra se crían hasta en los arrabales. No hay mayor pecado que el tener muchos deseos. No hay mayor desgracia que el ser insaciable. No hay mayor defecto que las ansias de poseer. Por eso, quien se basta con lo que tiene, tendrá siempre bastante. Se puede conocer el mundo sin salir por la puerta. Sin mirar por la ventana se puede conocer el camino del cielo. Cuanto más lejos se va, menos se aprende. Por eso, el sabio para conocerlo todo necesita viajar. Nombra las cosas sin mirarlas, no actúa y sin embargo se realiza. Quien estudia día a día aumenta su conocimiento. Quien se entrega al Tao día a día disminuye su saber. Al irse disminuyendo día a día, alcanza el no actuar. Con el no actuar, no hay nada que no se haga. El imperio solo puede alcanzarse por medio del no actuar. Con el actuar se pierde la capacidad de conquistar y conservar el imperio. El sabio no tiene sentimientos propios y su corazón es el corazón del pueblo. Trata con bondad a los buenos, pero también es bondadoso con los que no lo son. Esta es la bondad de la virtud. Trata con sinceridad a los sinceros, pero también es sincero con los que no lo son. Esta es la sinceridad de la virtud. El sabio vive sereno en el mundo y abre su corazón para todos. Todos lo miran y lo escuchan, y él los trata como si fueran sus hijos. Entramos al nacer y salimos
al morir. De cada 10 seres humanos, 3 son compañeros de la vida y 3 son compañeros de la muerte. Hay 3 también que su único propósito es vivir, pero se acercan a la muerte. ¿Por qué? Porque buscan vivir intensamente. He oído decir que quien ha llegado a ser maestro de la vida puede caminar por el mundo sin temor a tropezar con tigres o rinocerontes. Puede atravesar, desarmado, un campo de batalla. En él no haya el rinoceronte donde clavar su cuerno, ni el tigre donde hundir sus garras. Las armas no encuentran sitio alguno donde herirlo con su filo. ¿Por qué? Porque el sabio no tiene ningún punto vulnerable que le pueda causar la muerte. El Tao le da vida a todas las cosas, la virtud las alimenta. El medio les da forma, las influencias las perfeccionan. Por eso, todos los seres veneran al Tao y aprecian la virtud. Todas estas manifestaciones son espontáneas, sin que nadie las haya incitado. Así, el Tao les da vida a todos los seres y la virtud los alimenta. Ambos los hacen crecer y madurar, los abrigan y protegen. El origen del universo es la madre del mundo. Quien conoce a la madre, conocerá también a sus hijos. Quien conoce a los hijos y retorna a la madre, nunca correrá peligro. Quien mantiene cerrada su boca y la puerta de su casa, se librará de toda pena. Quien abre la boca y se empeña en arreglar todos los asuntos, no tendrá remedio. Observar lo pequeño es ver con claridad. Mantener lo débil es ser realmente fuerte. Quien utiliza su propia claridad para ver su luz interior, se protegerá de todo daño. Es vestirse con el manto de la eternidad. Si yo tuviera algo de sabiduría, quisiera andar por el camino del Tao y mi único temor sería apartarme de él. El camino del Tao es seguro y fácil, pero los hombres prefieren buscar atajos y andar por senderos sinuosos. Cuando las costumbres de los cortesanos son suntuosas, en los campos prolifera la mala hierba y los graneros están vacíos. Se visten con lujo y elegancia, se ciñen espadas afiladas, se hartan con manjares y bebida, se rodean de bienes y riquezas, fomentan la rapiña y el pillaje y se apartan del camino del Tao. Lo que está bien plantado no podrá ser arrancado. Lo que está bien sujeto no se podrá perder. Aquel que lega su recuerdo a sus hijos y a sus nietos nunca será olvidado. Aquel que perfecciona la virtud en sí mismo tendrá una vida verdadera. Aquel que perfecciona la virtud en su familia tendrá una vida abundante. Aquel que perfecciona la virtud en su comunidad tendrá una vida floreciente. Aquel que perfecciona la virtud en su país tendrá una vida próspera. Aquel que perfecciona la virtud en el imperio tendrá una vida inmensa. Por eso, si juzgo a las personas según mi persona, si juzgo a las familias según mi familia, si juzgo a las comunidades según mi comunidad, si juzgo a los países según mi propio país, si juzgo al imperio según mi propio criterio, ¿cómo obtendré el conocimiento de la naturaleza del imperio? Precisamente por esto. Quien posee el Tao en plenitud es como un niño recién nacido. Las serpientes venenosas no le pican, las fieras no lo devoran, las aves rapaces no se abalanzan sobre él. Sus huesos son blandos y sus tendones flexibles, pero sujeta todas las cosas con firmeza. Ignora la unión entre el hombre y la mujer, pero conserva a plenitud su vitalidad. Su semilla es perfecta. Puede gritar todo el día, pero su voz no enronquece. Su armonía es perfecta, porque conoce la paz, es un ser eterno.
porque es eterno, ve con claridad. Dicen que para ser feliz se debe vivir intensamente. Dicen que para ser fuerte se debe utilizar las energías para satisfacer los deseos. Cuando las cosas se hacen fuertes, inician su decadencia. Cuando se vive intensamente, se va contra el Tao y todo lo que es contrario al Tao se acerca a su final. El que sabe no habla, el que habla no sabe. No abrir la boca, cerrar las puertas, suavizar las asperezas, desenredar lo confuso, atenuar el brillo, hacer uno con el polvo. Tal es la misteriosa unión con el Tao. A esto se le llama armonizarse con su propia luz. Quien se une a él no podrá estar cerca ni lejos, no sufrirá perjuicio ni beneficio, no podrá ser honrado ni humillado. Por eso, él es más noble del mundo. Con la rectitud se puede gobernar un estado, con la destreza se puede conducir un ejército, pero solo con el no actuar se puede conquistar el imperio. ¿Cómo sé que esto es así? Mientras más prohibiciones haya en el imperio, tanto más empobrecerá el pueblo. Mientras más armas posea el imperio, tanto más será el desorden en el pueblo. Mientras más ingeniosos sean los hombres, tanto más se producirán objetos inútiles para el pueblo. Mientras las leyes y decretos se den a conocer, tanto más será el número de bandidos y ladrones que asolen al pueblo. Por eso el sabio dice, si se practica la no acción, el pueblo se transforma por sí mismo. Si se ama la quietud, el pueblo encuentra el camino recto por sí mismo. Si no se emprende nada, el pueblo se enriquece por sí mismo. Si no se tienen deseos, el pueblo retorna a la sencillez por sí mismo. Cuando se gobierna con discreción, el pueblo es leal y honrado. Cuando el gobierno interviene, el pueblo está descontento y pierde la confianza. La dicha se apoya en la desgracia acecha la dicha. ¿Quién conoce sus límites? ¿Quién entiende que el orden no se obtiene tratando de poner orden? Ya que el orden se vuelve arbitrario y el bien superstición. Y es así como el pueblo camina como un ciego. Por eso el sabio es estricto pero no tajante, es escrupuloso pero no hiere, es natural pero no impone, es brillante pero no deslumbra. Para gobernar a los hombres y servir al cielo, no hay nada mejor que la moderación. Cuando hay moderación se fortalece el espíritu. Cuando se fortalece el espíritu, se responde a cualquier situación. Cuando se responde a cualquier situación, se tiene una capacidad sin límites. Cuando se tiene una capacidad sin límites, se puede gobernar el imperio. Cuando se obtiene el gobierno del imperio, duramos eternamente. A esto se le llama tener una raíz profunda y una base firme. Este es el camino para conseguir la existencia eterna y la iluminación permanente. Se debe gobernar un gran país con el mismo cuidado que con que se fríen los pescados. Si se gobierna el imperio según el Tao, los espíritus de los muertos no se manifestarán. No es que los espíritus no se manifiesten, sino que al gobernar el sabio sin perjudicar a los hombres, estos espíritus no pueden dañar al pueblo. Cuando ambas cosas se armonizan, la virtud original es restablecida. Un gran reino debe ser como el cauce profundo, hacia el cual convergen las corrientes del mundo. Este reino es la hembra del imperio. Lo femenino, por su docilidad, vencerá siempre a lo masculino. Siendo dócilmente pasivo, se colocará siempre debajo. Del mismo modo, cuando un gran reino se rebaja ante otro menor,
lo gana. Cuando un reino menor se rebaja ante un reino mayor, se incorpora a su grandeza. Uno gana al ser humilde y el otro se engrandece por su humildad, ya que la finalidad de un gran reino es unir a los hombres y alimentarlos, y la finalidad de un reino menor es estar al servicio de los hombres. Así, cada uno obtiene lo que persigue, pero el gran reino es el que tiene que rebajarse. El Tao es la morada de todos los seres, es el tesoro de los hombres buenos y el refugio de los que no lo son. Por medio de bellas palabras podemos conseguir honores y con una conducta apropiada podemos estar por encima de los demás. Pero a los hombres que no son buenos, ¿por qué habría de rechazarlos? Por eso, cuando sube al trono un soberano o se nombran los ministros, en vez de obsequiar tributos de jade o un tiro de 4 caballos, se debería ofrecer el Tao. ¿Porque los antiguos apreciaban tanto el Tao? ¿No será porque decían de él: quien pide recibirá, quien busca encontrará, y aquel que ha cometido una falta se redimirá gracias a él? Es por eso que es el bien más preciado del mundo. Quien practica la no acción y se ocupa del no hacer, le encuentra sabor a lo insípido. Ve la grandeza de lo pequeño, considera lo poco como mucho, responde al odio con la virtud, emprende lo difícil cuando aún es fácil, lleva a cabo lo grande cuando todavía es pequeño. Ya que todas las dificultades del mundo se inician con facilidad y todas las grandezas empiezan en pequeñeces, por eso el sabio no realiza grandes obras y obtiene la grandeza. Quien promete con ligereza seguramente no cumplirá. Quien todo le parece fácil tendrá muchos problemas. Por eso, el sabio, encontrando todo difícil, jamás tendrá dificultades. Lo que aún está quieto es fácil de sujetar. Lo que aún no se manifiesta es fácil de prevenir. Lo que aún es fácil se rompe con facilidad. Lo que aún es pequeño es fácil de dispersar. Hay que enfrentar las cosas cuando aún son no ser. Hay que ordenar las cosas antes de que haya desorden, ya que el árbol, cuyo tronco el hombre no puede abarcar, brota de una pequeña semilla, y una torre de 9 pisos se erige sobre un pequeño montón de tierra, y un viaje de 1000 leguas se inicia con un solo paso. Quien actúa daña, quien retiene pierde. Por eso el sabio no actúa y así no estropea nada. Nada retiene y por eso nada pierde. Los hombres, cuando emprenden sus negocios, suelen estropearlos antes de concluirlos. Si cuidaran tanto el final como el principio, no fracasarían. Por eso, el sabio desea el no desear. No aprecia los bienes difíciles de adquirir, aprende el no aprender y vuelve hacia aquel lugar que todos pasan de largo. Así, favorece el curso natural de las cosas y no se arriesga a intervenir. En la antigüedad, quienes sabían gobernar según el Tao, no lo hacían instruyendo al pueblo, sino que lo mantenían en la ignorancia, ya que el pueblo es difícil de gobernar cuando sabe demasiado. Quien gobierna por medio del saber, desvalija a su pueblo. Quien lo gobierna sin recurrir al saber, es una bendición para su pueblo. Quien conoce estos dos principios, sabe la forma de gobernar. Este conocimiento proviene de la virtud misteriosa. La virtud misteriosa es profunda y extensa, es diferente a todo lo conocido. Solo por ella se obtiene el gran resultado. Si los ríos y mares reinaran sobre los arroyos,
es porque saben mantenerse más abajo que éstos, por eso reinan sobre ellos. Por eso, el sabio, para ser señor de su pueblo, debe colocarse por debajo de él. Si quiere encabezarlo, debe colocarse al último. Por eso, el sabio se sitúa en la parte más alta sin que el pueblo sienta su peso. Lo guía sin que el pueblo sufra por ello. Todo el pueblo lo anima y jamás le retira su apoyo. Y dado que no compite, nadie puede competir con él. En el imperio, todos dicen que Mitao es grande, que no se parece a nada, que es inútil. Es precisamente porque es tan grande que no se parece a nada y es inútil. Si fuera útil y se pareciera a alguna cosa, hace tiempo que sería diminuto. Tengo 3 tesoros que cuido y conservo. El primero se llama amor, el segundo se llama moderación, el tercero se llama humildad. Por el amor se puede ser valiente, por la moderación se puede ser generoso, por la humildad se puede guiar al mundo. Pero pretender ser valiente sin amor, ser generoso sin mesura y tratar de guiar sin humildad es marchar hacia la muerte. Si luchas con amor, saldrás victorioso. Si defiendes con amor, serás invencible, ya que a quien el cielo quiere salvar, lo protege con su amor. Un buen jefe militar no es belicoso, ni toma parte en la acción. Un buen guerrero no lo domina la ira, ni hace alardes de su fuerza. Un buen vencedor no lucha contra sus enemigos y triunfa sin combatir. Un buen guía de hombre se muestra humilde con ellos y se comporta como su servidor. Esto es lo que se llama el no luchar. Esto es el arte de conducir a los hombres en armonía con el cielo. Hay un dicho entre los guerreros: no me atrevo a ser el huésped, prefiero ser el invitado. No me atrevo a dar un paso adelante, prefiero retroceder. A esto se le llama avanzar sin avanzar, repeler sin combatir, desenvainar sin tener espada, conquistar sin un solo golpe. No existe mayor desastre que despreciar al enemigo. Al menospreciarlo, me expongo a perderlo todo. Por eso, cuando 2 ejércitos se enfrentan en batalla, gana quien sabe ceder. Mis palabras son fáciles de entender y fáciles de llevarlas a la práctica, pero nadie en el mundo las entiende y nadie las lleva a la práctica. Mis palabras tienen un ancestro y mis acciones un maestro, y precisamente porque nadie los conoce, nadie me comprende, porque son lo que me comprenden y esto es lo que hace mi gloria. Por eso, el sabio se viste con pobres ropajes y guarda en su pecho una joya. El que conoce el no saber obtiene la perfección. Cree que uno conoce cuando no sabe, es una enfermedad. Solo cuando se sabe que se padece esta enfermedad es cuando puede uno liberarse de ella. Si el sabio no sufre tal enfermedad es porque la padece, por eso se ha librado de ella. Cuando los hombres dejan de temer al poder, aparece un temor superior. No lo limites ni le reduzcas su espacio, no lo fastidies, si no lo agobias, no mostrará su disgusto. Por eso, el sabio se conoce, pero no se da a conocer. Se ama, pero no busca cubrirse de gloria. Rechaza esto y admite aquello. Quien es valiente y temerario, perecerá. Quien es valiente y actúa con cautela, sobrevivirá. De estas 2 formas de actuar, uno trae beneficios, la otra perjudica.
Pero cuando en el cielo hay hostilidad, ¿quién conoce el por qué? Por eso, el sabio se abstiene, ni juzga ni interviene. Así, el camino del Tao no rivaliza, pero vence con facilidad. No habla y da la respuesta adecuada. No llama y sin embargo, todos acuden. No planea y traza sus proyectos con serenidad. Aunque la red del cielo es muy amplia, no permite que se escape nada. Si el pueblo ya no teme a la muerte, ¿para qué amenazarlo con ella? Pero, si aún temiera la muerte y se apresara y condenara a los que cometen fechorías y crímenes, ¿quién osaría darles la muerte? ¿Quién tiene el poder de juzgar cumplirá esta tarea? Y si alguien se atreve a hacerlo en su lugar, sería como aprender a usar el hacha en lugar del leñador. Aquel que pretenda manejar el hacha en lugar del leñador, con seguridad se le irá la mano. Si el pueblo tiene hambre, es porque sus gobernantes los agobian con impuestos. Esta es la razón por la que padecen hambre. Si el pueblo es difícil de gobernar, es porque sus gobernantes se entrometen en sus vidas. Esta es la razón por la que hay descontento. Si el pueblo no teme a la muerte, es porque sus gobernantes les han hecho la vida muy dura. Esta es la razón por la que la desprecian. Solo aquellos para quien la vida no ha sido demasiado dura aprecian la vida. Cuando el hombre nace es blando y flexible, pero al morir se vuelve duro y rígido. Cuando las plantas viven, son suaves y tiernas, pero al morir se marchitan y secan. Por eso, la dureza y la rigidez son compañeras de la muerte, y lo suave y lo flexible son compañeros de la vida. Por eso, un ejército poderoso será derrotado, el árbol que ha crecido será batido por el hacha, lo duro y lo rígido declina, lo suave y lo flexible prospera. Cuando se parece el camino del cielo al arquero que tensa su arco, empuja hacia abajo lo que está alto y levanta lo que está bajo. Disminuye lo excesivo y completa lo insuficiente. Así actúa el cielo. Quita allí donde sobra y colma, donde falta. Pero el camino del hombre es diferente. Quita al que le falta para ofrecerlo al que tiene de sobra. Pero ¿quién tendrá de sobra para darlo a todo el mundo? Solo el hombre del Tao. Por eso, el sabio realiza, pero no se lo atribuye. Cumple su tarea, pero no se la apropia. No pretende que lo consideren superior a nadie. No hay nada en el mundo más blando y débil que el agua. No obstante, para atacar lo duro y lo fuerte, no hay nada que lo supere. Lo blando vence a lo duro, lo débil vence a lo fuerte. Todo el mundo lo sabe, pero nadie lo pone en práctica. Por eso, el sabio ha dicho, el que lleva sobre sí el lodo del país puede oficiar los sacrificios a la tierra. Quien lleva sobre sí las desgracias del imperio se convierte en el rey del mundo. Esto es una verdad, aunque las palabras semejen paradojas. Cuando se produce una reconciliación, siempre queda un algo de rencor que se necesita para estar bien con el prójimo. Por eso, el sabio
cumple con su obligación y no exige nada a los demás. Por eso, quien tiene la virtud respeta y cumple sus compromisos. Quien carece de virtud protesta y plantea toda clase de exigencias. El Tao del cielo es imparcial y trata con bondad a todo el mundo. Si yo fuera rey de un pequeño reino y tuviera pocos habitantes, impediría que emplearan herramientas capaces de hacer el trabajo de 100 hombres. Haría que el pueblo estuviera dispuesto a dar su vida, defendiendo sus hogares antes que pensaran emigrar. Aunque tuvieran barcas y carros, nadie debería ir en ellos. Aunque tuvieran escudos y corazas, nadie debería exhibirlas. Haría que el pueblo volviera a usar sus cuerdas anudadas, entonces podrían disfrutar de sus comillas. Encontrarían espléndidas sus ropas, hallarían tranquilas sus moradas, disfrutarían sus costumbres. Aun cuando tuvieran un reino vecino tan próximo que se vieran las casas y se oyeran el canto de los gallos y el ladrido de los perros, de uno y otro lado, la gente debería morir de edad avanzada sin haberse visitado nunca. Las palabras que dicen la verdad no son bellas. Las palabras bellas no dicen la verdad. El hombre bueno no discute. El que discute no es bueno. El hombre sabio no es culto. El hombre culto no es sabio. El hombre sabio no atesora. Cuanto más deja a los demás, más le queda. Cuanto más da, más tiene. El camino del cielo beneficia sin dañar. El camino del sabio se realiza sin esfuerzo. El taoísmo. Una vez yin y otra vez yang, eso es el Tao. El taoísmo es una vía espiritual milenaria genuinamente china. Se le ha considerado una de las más puras expresiones de la sabiduría oriental, la cual conserva, aún hasta nuestros días, la frescura, la fuerza y el resplandor de sus orígenes. A lo largo de la historia, el taoísmo ha ejercido una enorme influencia sobre la cultura, las artes y las ciencias de la antigua China. La herencia taoísta es notoria, sobre todo en disciplinas como la medicina, la farmacología, la psicología, la astrología, la geomancia y la alquimia. En cuanto a las artes, ha dejado su huella indeleble en la poesía, la caligrafía y las célebres pinturas chinas de paisajes, donde se puede ver la veneración y el respeto sagrado por la naturaleza propios del taoísmo. El taoísmo tuvo también una notable influencia política en la historia del Imperio chino, ya que encontró excelente acogida en varias dinastías imperiales, figurando entre sus adeptos numerosos emperadores. Muchos de ellos mostraron especial interés por las doctrinas del Tao o tuvieron maestros taoístas. Ha sido tal el impacto de la tradición taoísta sobre la cultura china que se ha llegado a afirmar que cualquier habitante de China está imbuido, aún sin saberlo, del espíritu de esta milenaria forma espiritual. Se suele considerar a Lao Tse el fundador del taoísmo, pero en realidad se trata de una vía espiritual mucho más antigua, cuyos orígenes se pierden en los mismos inicios de la civilización china. El Tao. El eje central de la doctrina taoísta es el concepto del Tao y no es casual que el libro de Lao Tse, texto básico del taoísmo, se llame precisamente Libro del Tao y el Tao Te Ching, y comience hablando del Tao
ya en su primer versículo. Ya mencionamos que ha habido una infinidad de traducciones e interpretaciones para la voz del Tao, pero ninguna de ellas resulta enteramente satisfactoria, ya que se limitan a destacar algún aspecto de esa realidad polivalente e ilimitada que es el Tao. Nos encontramos con una de esas palabras tan frecuentemente en la doctrina oriental, que no tienen traducción posible y que por eso mismo es mejor dejarlas sin traducir. Es un término complejo que es capaz a ese afán que tiene la mente occidental de sistematizar. Los taoístas, por su parte, le han llamado el origen, el misterio, el uno, el espíritu del valle, la hembra misteriosa, lo sin nombre, el gran extremo, el misterio de los misterios, la vía primordial, el ser no ser, el ello y el todo. Según las enseñanzas de Lao Tse, el Tao es ilimitado, inmaterial, infinito y eterno. No tiene fronteras ni límites, carece de forma y de cuerpo, es anterior al cielo y la tierra, no tiene principio ni fin, no se le puede captar con los sentidos ni con la mente, no puede ser visto, tocado ni oído. Es inagotable, nunca se llena ni se agota. Está siempre dando, y cuanto más da, más tiene. Es inefable, no tiene nombre, no se le puede definir ni concebir. Está más allá de las palabras y conceptos. El Tao no tiene acción, pensamientos, deseos ni afectos. Permanece siempre impasible, inmutable e inamovible. Su acción es la no acción, o Wu Wei, un no hacer por medio del cual todo se hace. El Tao es el manantial de la existencia universal. De él surgen todos los seres y a él retornan todos. Siendo la realidad absoluta, no hay nada que pueda estar fuera de él. Ya que el concepto del Tao va más allá de la simple ideología de un Dios personal, un ser creador, el Señor del universo situado frente al hombre, el concepto del Tao rebasa el nivel teológico para entrar en la doctrina metafísica. El Tao es al mismo tiempo personal e impersonal. Se sitúa más allá de las concepciones lógicas y racionales. Rebasa la capacidad de imaginación del hombre, como corresponde a la totalidad que contiene todas las posibilidades. El Tao está presente en todas las cosas a las cuales da vida y el ser. Sin su presencia las cosas no serían nada, no podrían existir. El Tao es lo infinitamente pequeño que late en lo más profundo de nosotros y al mismo tiempo lo infinitamente grande que nos envuelve por completo. El Tao se expresa y actúa a través del Te. Término tan difícil de traducir como el de Tao y que suele traducirse como virtud. Aunque aquí la palabra virtud no se refiere a la aceptación moral o ética, sino al vocablo que significa potencia, poder o energía. En la antigua China, la palabra Te se utilizaba para designar una fuerza o virtud que se vertía a través del Tao y llevaba la bendición de la cultura a su pueblo y hacía fructificar la tierra. Para evitar algunas interpretaciones erróneas de la palabra virtud, algunos traductores han utilizado otros términos tales como rectitud, eficacia, ley, fuerza, poder, potencia o vida. El Te es por consiguiente
la virtud o fuerza del Tao, la rectitud o eficacia que permite al principio supremo engendrar y mantener el orden universal. Es por medio del Te como el Tao produce y sostiene la vida de todas las cosas. El Te es la cualidad que cada ser recibe del Tao. Es su naturaleza, fuerza o cualidad, aquello que resplandece en su interior. El Te le señala al hombre su misión en el universo como mensajero del Tao y como puente entre el cielo y la tierra. El Te es, en efecto, la fuerza o virtud divina que mantiene la armonía en el cosmos. El hombre podrá vivir en armonía consigo mismo y con el orden cósmico en la medida que posea el Te. El hombre que sigue el camino del Tao se siente fuertemente atraído por la magnificencia y sencillez de la naturaleza que lo rodea. Es para él un libro sagrado. Pisa con respeto la tierra y rodeado por la brisa que baja de los montes, escucha el sonido del agua convertida en arroyo. El hombre del Tao adopta una forma natural de vivir que se expresa tanto en el comer como en el vestir, en el pensar y en el hablar, en el trato y en el comportamiento, en el esfuerzo y en el descanso. El camino del Tao aconseja, por otra parte, vivir en armonía con los ritmos de la naturaleza, adaptarse a los cambios naturales, fluir con las estaciones, no ir en contra del curso natural de las cosas, aceptar todo lo que se alterna, como el día y la noche, la vida y la muerte, tener paciencia y respetar el tiempo para cada cosa, dejar que todo crezca de manera natural. El hombre del Tao deberá conformarse con poco, no acaparar ni acumular, anteponer el ser al tener, saberse tener y reducir los deseos, no apropiarse de las cosas ni apegarse a nada, librarse de la ambición, la codicia y la envidia. Al realizar estos pasos en su propia vida, ha empezado a andar por el camino del Tao. El sabio, el ideal de perfección del taoísmo, se encarna en la figura del sabio, el ser humano que ha hecho realidad en su vida la verdad del camino, que vive en armonía con el orden universal y se ha hecho parte del Tao. Su vida personal y su misma manera de ser son una pura imagen del Tao en todos los actos, pensamientos, movimientos y actitudes. Su ser se ha hecho uno con la verdad. Entre él y la verdad no hay diferencia. Se ha liberado de todas las ataduras, se mueve sin ser notado y brilla en su interior. Es como una primavera para todos los seres. Es impasible, pues no arde con el fuego ni se enfría con el hielo. No se asombra ante nada, nada le afecta, ni le puede dañar. Camina sin dejar huella, ama y hace el bien, pero no se tiene por bondadoso. Habla con el silencio y teniendo que decir, calla. Hace que la paz penetre por doquier sin perder nunca su alegría. Está más allá del bien y del mal. La suya es una vida que se mueve por encima de la moral. El sabio solo hace el bien, pero lo hace por instinto, como una expresión inevitable, libre y necesaria de su propia naturaleza. Él solo obedece la ley de su corazón. El sabio tiene la virtud del agua, es humilde, se hace pequeño, gobierna por la no acción. Es la actividad que se realiza sin ego y por eso mismo es una acción auténtica, profunda y libre de cualquier forma de apego, totalmente desinteresada, que se efectúa de acuerdo al latir del Tao.
El sabio sabe que él no es más que un instrumento del Tao. Todos sus actos no están motivados por su voluntad divina, sino por el fluir del Tao. El sabio es la bondad. Toda su persona rebosa de amor, caridad, comprensión y simpatía hacia todas las criaturas. El sabio es un poeta. Todo lo que ve, toca, oye o huele se convierte en poesía. Sabe que la poesía es el sonido del corazón y que la naturaleza es el único y gran poeta. El sabio es poeta porque tiene el ritmo puro y simple del Tao. El sabio es alegre. Su sonrisa es el resplandor de la verdad. Su sentido del humor, lúcido y cálido, es un reflejo vivo de la sabiduría y el amor del Tao. Ríe generosamente e invita a compartir esa sonrisa que le ha dado la felicidad eterna. Vive un gozo que nada ni nadie le puede quitar. El mensaje de este libro manantial fluye libre y auténtico. Nos lleva por un cauce en el que podemos beber. Es el arroyo del Tao que está ahí ante nosotros, imperturbable, inalterable, quieto, sencillo, majestuoso y radiante. Brotó hace miles de años y aún se oyen sus consejos. Nos advierte de los peligros y nos habla de paz, esperanza y armonía con su murmurar silencioso. No soy yo quien lo bebe, es el Tao quien me bebe.